Muy buenos días, público oyente de esta su revista panameña de legislación financiera. Le habla el abogado Edwin Tuño y en el día de hoy continuará con el tema de la superintendencia de banco, el decreto ejecutivo 52 de 2008 y hoy veremos el acuerdo 2-2017 y 18 de abril de 2017 por medio del cual se actualiza las disposiciones sobre transferencia de fondos. Eh, este acuerdo deroga en todas sus partes el acuerdo 2-2005, o sea, 12 años después se hace la modificación y la actualización, porque el mundo bancario es un mundo complejo. Eh, la Junta Directiva, considerando usar el fundamento de derecho, decreto ley 2 de 22 de febrero del 2008, el decreto ley 9 de 26 de febrero del 98 y el decreto ejecutivo 52 del 2008, que el acuerdo 2-2005 de 26 de enero del 2005 se establecieron lineamientos básicos en relación a la transferencia bancarias nacionales e internacionales, pero que mediante la ley 23 del 27 de abril del 2015 se adoptaron medidas para prevenir el blanqueo de capital, el financiamiento del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones derogando la ley 42 de 2000, que de conformidad con el artículo 46 de la ley 23 de 2015, los sujetos obligados financieros deberán asegurarse que la información de las transferencias electrónicas incluya datos básicos sobre el originador y el beneficiario que deberán permanecer a lo largo de la cadena de pago y disposición de las autoridades competentes. Que el GAFI, a través de las recomendaciones adoptadas en febrero de 2012 fijó los estándares mínimos que las entidades financieras deberán aplicar a las transferencias electrónicas nacionales e internacionales a fin de mitigar su uso indebido para traslado de fondos. Que la recomendación 16 del GAFI se desarrolló con el objetivo de prevenir que los terroristas tengan libre acceso a las transferencias electrónicas para trasladar sus fondos y además para detectar este uso indebido cuando ocurra. En sesiones de trabajo de esta Junta Directiva se ha puesto en manifiesto la necesidad y conveniencia de actualizar los parámetros y lineamientos básicos en relación a la transferencia de fondos nacionales e internacionales a fin de evitar el uso indebido de los servicios bancarios a través de dichas operaciones. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Las disposiciones del presente acuerdo se aplicarán a los bancos oficiales, Banco de Licencia Internacional y Banco de Licencia General, que realicen en el giro de sus operaciones transferencia de fondos en calidad de banco ordenante, intermediario o beneficiario. Alcance. Presente acuerdo fija los parámetros mínimos de información que los bancos deberán aplicar en las transferencias nacionales e internacionales independientemente si el ordenante y beneficiario son la misma persona, como parte del proceso de gestión integral de riesgo y la debida diligencia establecido por las regulaciones sobre la materia. Definiciones. Transferencia de fondos. Es la transacción ordenada por la persona, sea natural o jurídica, denominada ordenante, mediante la cual el banco, a través de los medios electrónicos, pone a disposición de otra persona denominada beneficiario una cantidad determinada de dinero, ya sea en el mismo banco o en otra entidad bancaria diferente, en la misma plaza o en la plaza distinta. En consecuencia, el banco se comprometerá con su ordenante a efectuar el respectivo traspaso, que resultará en una operación contable interna registrada por él o los bancos involucrados. El ordenante y el beneficiario puede ser la misma persona. La transferencia de fondos comprenden cualquier modalidad operativa utilizada para su ejecución, incluyendo aquellas efectuadas por medios electrónicos, cajeros automáticos, banca por internet, terminales de autoservicio, entre otras. Ordenante es el titular de la cuenta, ya sea persona natural o jurídica que emite la orden o instrucción al banco de efectuar una transferencia. Beneficiario es el titular de la cuenta o, de no existir cuenta, la persona natural o jurídica identificada por el ordenante como el receptor de los fondos que se transfieren. Banco es la entidad bancaria que inicia la transferencia y transfiere los fondos por orden o instrucción del ordenante. Banco beneficiario es la entidad bancaria que recibe la transferencia. Banco ordenante directamente por un banco intermediario y suministra los fondos diarios. Banco intermediario, entidad bancaria que recibe y transmite una transferencia en nombre del banco ordenante y el banco beneficiario. Transferencia internacional es aquella transacción una de las entidades bancarias involucradas, sea la del ordenante o la del beneficiario, se encuentra fuera del territorio nacional. Transferencia nacional es aquella transacción en la que el banco del ordenante y del beneficiario se encuentran en el territorio nacional.
Transferencia en lote es aquella transferencia integrada por una serie de transferencias que son enviadas a la misma entidad bancaria que puede o no estar dirigida al final a diferentes personas. Número único de referencia se refiere a una combinación de letras y números o símbolos determinados por el proveedor del servicio de pago de conformidad con el sistema de mensajes que se utilice para la transferencia de fondos. Información básica del ordenante y el beneficiario de la transferencia de fondos. Todo banco ordenante que lleve a cabo la transferencia nacional o internacional deberá asegurarse de mantener la información requerida sobre el ordenante y beneficiario, la cual deberá poder ser verificada con la transferencia o mensaje relacionado a lo largo de toda la cadena de pago. El banco mantendrá como mínimo la siguiente información básica sobre el ordenante: orden implícita del ordenante para realizar la transferencia de fondos y el monto de la transacción. Nombre o razón social del ordenante de la forma idéntica al registrado en la cuenta. Dirección física del ordenante, en su defecto, la dirección postal. Número de cuenta bancaria, número único de referencia de transacción. Fecha de ejecución de transferencia. Cualquier otra información que se considere necesaria para realizar la transferencia o para la adecuada identificación del ordenante. Igualmente, el banco ordenante mantendrá como mínimo la siguiente información básica del beneficiario: nombre del beneficiario y número de cuenta, nombre del banco donde el beneficiario recibirá la transferencia de fondos, nombre del país de destino y cualquier otra información que se considere necesaria para la adecuada identificación del beneficiario. Para la información básica sobre el originador y beneficiario de todas las transferencias de fondos deberá estar disponible para las autoridades competentes judiciales y la unidad de análisis financiero, así como para el banco ordenante, intermediario y beneficiario, a fin de facilitarle la identificación y el reporte de transacciones sospechosas o implementar cualquiera otras medidas sobre la materia. La ausencia de una cuenta de banco deberá asegurarse de incluir en todas sus transferencias de fondos un número de referencia de la transacción que permita rastrear la transacción hasta el originador o beneficiario y detectar aquellas que carezcan de información requerida sobre el ordenante o beneficiario. Transferencia nacional. En el caso de transferencia nacional, el banco ordenante deberá asegurarse de recabar la siguiente información: dato del ordenante beneficiario según lo dispuesto en el artículo 4 del presente acuerdo, número de cuenta del ordenante y beneficiario o un único número de referencia de la transacción, monto de la transferencia. En el caso de la transferencia de fondos por montos iguales o inferiores a 1.000 balboas, no será necesario recabar la información sobre el beneficiario. Cuando la información de la compañía de transferencia nacional esté a disposición del banco beneficiario y de las correspondientes autoridades por otros medios, el banco ordenante solo debe incluir el número de cuenta o un único número de referencia a la transacción, siempre que este número o identificación permita el rastreo de la misma hasta el ordenante o beneficiario. El banco ordenante suministrará dicha información en caso de que le sea solicitada por el banco beneficiario o por las autoridades competentes. Transferencias internacionales. En caso de transferencias internacionales, el banco ordenante deberá asegurarse que la misma vaya acompañada de la siguiente información: datos del ordenante y beneficiario según lo dispuesto en el artículo 4 del presente acuerdo, número de cuenta del ordenante y beneficiario. Cuando dicha cuenta se use para procesar la transacción, o un único número de referencia de la transacción, cualquiera otra información que se requiera sobre el ordenante y beneficiario. Obligación de proporcionar información al cliente. Todo banco está en la obligación de proporcionar al cliente, a su requerimiento, copia del comprobante o evidencia de la transferencia de fondos, al cual podrá ser físico o por medios electrónicos. Transferencias en lote. Cuando se trate de varias transferencias internacionales e individuales de un único ordenante agrupadas en un solo lote para su transmisión a los beneficiarios, los bancos deberán asegurarse de que dicho lote o archivo de procesamiento contenga la información requerida sobre el ordenante y el beneficiario que permita rastrearla completamente dentro del país beneficiario. En caso de que el banco ordenante queda eximido de recabar para cada transacción información sobre el ordenante, siempre que las mismas incluyan el número de cuenta del ordenante o un único número de referencia de la transacción. Registro y conservación de transferencias de fondos. Todo banco deberá mantener registradas las transferencias de fondos realizadas por su cliente por un periodo de tiempo no inferior a 5 años, contados a partir de la fecha en que se efectuó la transacción, utilizando para ello los medios informáticos de microfilmación, microforma o similares que sean. Los bancos deberán asegurarse de que los datos o información recopilados dentro del procedimiento de debida diligencia de la transacción se mantengan actualizados, así como contar con la capacidad para monitorear las transferencias de fondos a lo largo de toda la cadena de pago, de forma que permita rastrear la transacción hasta el originador o el beneficiario y detectar aquellas que carezcan de información requerida sobre el ordenante. En caso de transferencias internacionales, el banco intermediario deberá mantener un registro durante un periodo mínimo de 5 años
con toda la información recibida del banco ordenante o de otro banco intermediario cuando existan limitaciones técnicas que impidan que la información requerida sobre el ordenante o beneficiario que acompaña a dicha transferencia pertenezca a una transferencia nacional relacionada. El registro de las operaciones deberá mantenerse en forma precisa y a disposición de la Superintendencia de Banco y los organismos jurisdiccionales competentes en la ley. Aquellos que son casos en que las tarjetas de crédito o débito se utilicen como medio de pago de una transferencia deberán cumplir con lo establecido en el presente acuerdo. Excepción. El presente acuerdo no se aplica a la siguiente transferencia de fondos. Transferencia de fondos en las que el ordenante y beneficiario sean bancos. Transferencia de fondos en que se deriven de una transacción comercial llevada a cabo usando tarjetas de crédito o débito siempre y cuando el número de tarjetas de crédito y débito acompañe todas las transferencias derivadas de la transacción. No obstante, en caso de que la tarjeta de crédito o débito sea utilizada como medio de pago para efectuar una transferencia de fondos de persona a persona, dicha transacción deberá cumplir con el establecido en el presente acuerdo y la información requerida. Transferencia de fondos que se encuentren vinculadas a una cuenta de trámite simplificado. En tal caso, solo deberá incluirse la información requerida del ordenante como se indica para las transferencias nacionales. Responsabilidad de los bancos vinculados en transferencia de fondos. Los bancos establecidos en la plaza panameña que presten servicio de banco ordenante, banco intermediario o banco beneficiario deberán cumplir con los siguientes lineamientos. Banco ordenante mantendrá un registro de toda la información recopilada sobre el ordenante, beneficiario y transacción en concordancia con las disposiciones del acuerdo que establezca disposiciones sobre banca electrónica. No permitir el trámite de todas aquellas transferencias de fondos que no cumplan los requisitos impuestos en el acuerdo. Banco intermediario. Las transferencias internacionales del banco intermediario deberá asegurarse de que toda la información sobre el originador, el beneficiario que acompaña la transferencia se conserve con esta a través de la cadena de pagos y de mantener el registro durante al menos 5 años con toda la información recibida del banco ordenante o de otro banco intermediario. Tomar las medidas razonables para identificar las transferencias internacionales que carecen de información requerida del ordenante y beneficiario. Contar con políticas y procedimientos eficaces basados en riesgo para determinar cuándo ejecutar, rechazar o suspender una transferencia que carezca de información requerida sobre el ordenante del beneficiario y la acción de seguimiento apropiada. Banco beneficiario, tomar las medidas razonables para identificar las transferencias internacionales que carecen de la información requerida sobre el originador o beneficiario. Contar con políticas y procedimientos eficaces basados en el riesgo para determinar cuándo ejecutar, rechazar o suspender una transferencia que carezca de información requerida sobre el ordenante y beneficiario. Uso indebido de la transferencia de fondos. El banco que ejecute, reciba o envíe transferencia nacional o internacional deberá asegurarse de aplicar adecuadamente la política que conozca a su cliente, los procedimientos de debida diligencia y demás disposiciones establecidas en los acuerdos sobre prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios. Igualmente, el banco, para prevenir el uso indebido de transferencia de fondos a través de los canales de la banca electrónica, deberá asegurar la existencia y funcionamiento de procedimientos y medidas eficaces de seguridad para la identificación y seguimiento de las transacciones sospechosas. El banco, al realizar o ser receptor de transferencia de fondos, deberá examinar con especial atención aquellas operaciones contempladas en el presente disposición y en el acuerdo que establece un catálogo de señales de alerta para la detección de las operaciones sospechosas relacionadas con el blanqueo de capital y financiamiento del terrorismo, a fin de detectar y prevenir que puedan ser utilizadas para el blanqueo de capital y financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva sin prejuicio que entre su política establezca los mecanismos de prevención de transferencia de fondos vinculados a los mismos. Esto se vio en el Acuerdo 1/2017 sobre el catálogo de señales de alerta. Medidas coercitivas. Los bancos no deberán llevar a cabo aquellas transferencias de fondos que no cumplan con los requisitos de información establecidos en la presente ley. Igualmente, los bancos, en contexto del procesamiento de las transferencias de fondos, deberán tomar las medidas que impidan la realización de transferencias llevadas con entidades que carezcan de la presencia física que hace referencia al acuerdo sobre prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios y con las personas y entidades designadas en la lista emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de conformidad con lo establecido en las resoluciones del Consejo de Seguridad. Sanciones. El incumplimiento de estas decisiones, título 4 de la ley bancaria, deroga el acuerdo 2/2005 5 de mayo del 2017, dada el 18 del mes de abril del 2017. Arturo Yerbau, presidente, secretario Montal Belángara.